pausa comercial y continuamos con más entrevistas e información en Unión Radio 580M. Ya nos indica Eduardo desde Controles que tenemos el contacto virtual con el economista Mauricio Pozo, exministro de Economías y Finanzas. Vamos a dialogar temas interesantes por esto de la crisis eléctrica y las pérdidas económicas. Economista, qué gusto tenerlo el día de hoy. Buenos días y bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Gracias por aceptar la invitación hoy. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, estoy a la orden. Economista, coméntenos qué análisis le da usted a esto de la crisis eléctrica, los cortes y apagones que continúan en el país. El Comité Empresarial Ecuatoriano en su momento se pronunciaba que 90 millones se pierden cada 8 horas en cortes de luz. Pero ¿cuál es el análisis suyo con su experticia? Adelante, economista. Bueno, hay una variedad de información y de datos sobre los cuales los distintos representantes de gremios, por ejemplo, han dado su opinión. Esto obviamente varía de acuerdo al número de horas que no hay el servicio, varía de acuerdo a la hora del corte, porque no es lo mismo en la madrugada que durante el día, y así por el estilo. Y efectivamente esos números pueden responder en forma variada a esos factores. Pero más allá de eso, más allá de los 12 millones por hora que dicen que cuesta o la cifra que usted acaba de anotar, más allá de eso hay un costo que yo le llamaría una suerte de lucro cesante. Es un valor escondido que se deriva de la situación. Es decir, si yo no sé qué es lo que va a ocurrir, si no sé cuándo me van a cortar la luz, si esto no se sabe hasta cuándo va a permanecer, los proyectos que yo tenga previsto realizar los voy a postergar o no los voy a hacer. Y esto hace que exista una incapacidad de generación de inversión hacia adelante derivado de la situación que estamos conversando. Entonces, ese valor que no está cuantificado y que es muy difícil, por cierto, hacerlo, pero puede ser bastante significativo para la situación. Lo que sí le puedo comentar es que esta situación del problema energético, derivado de, obviamente, el estiaje, que no se le puede responsabilizar a nadie a este problema, pero sí a la falta de anticipación a la situación, con una demanda creciente que no fue utilizada eficientemente para adelantarnos a los hechos y, por ejemplo, buscar inversión en el área de hidroelectricidad, tal vez termoelectricidad de alguna manera y sobre todo de energías alternativas, hace que estemos en este momento sufriendo la situación que estamos sufriendo. Y esto se va a dar en gran medida porque las empresas públicas, por su propia, yo diría, razón de ser, no generan resultados eficientes. Me queda El muy sector callado. público no es empresario. El sector público tiene que ser aquel que garantice servicios públicos de calidad en materia de educación, de salud, de seguridad, de justicia. Pero el rato que se pone a cumplir roles de empresariales, no lo hace bien. Y esto no es un tema nuevo, es un tema histórico aquí y en otros países de igual manera. Este es un asunto que tiene que ser administrado de manera absolutamente técnica y con criterios empresariales. El Estado no tiene por qué estar administrando hidroeléctricas, administrando empresas de Ok, telecomunicaciones, ok. no tiene por qué estar vendiendo gasolina, ese no es el rol del Estado. Y esa es una discusión obviamente de otra índole, pero que en el Ecuador no hemos sabido enfrentar. Y seguimos con el problema, no solo en esta empresa, no solamente en el tema de electricidad, esto se traslada al tema, por ejemplo, de producción de petróleo y algunas otras áreas donde lamentablemente los resultados no han sido exitosos. Economista, entonces, en ese marco de lo que usted señala, la propuesta del señor presidente de la República de esta reforma para que el sector privado pueda generar hasta 100 megavatios hora es lo correcto y no solo 10 como está establecido en la ley. No debería haber límites. Ya. Y no encuentro ninguna razón para que se le ponga un límite, que produzca lo que deba producir. A quien le va a Correcto. ayudar es al Estado y al Ya, país y al ya. propio gobierno. No debería haber ninguna situación y el día de mañana, y llámese mañana, generar las condiciones necesarias para que haya la inversión
que pueda de alguna manera garantizar un proceso de energía hacia adelante, porque ahora estamos medio paliando el problema con lo que estamos recibiendo de decisiones del Estado. Pero no hay que pensar solamente en eso, pues hay que pensar qué vamos a arreglar, cómo vamos a arreglar a mediano y a largo plazo para que el sector productivo tenga tranquilidad de que no va a haber este problema. Y las empresas pequeñas y las microempresas no tienen capacidad para comprarse una planta eléctrica. Ujú. No les da el volumen de ventas, no les permite erogar una cifra de esa magnitud. Entonces, este sí es un problema que tiene que arreglarse, creo yo, por la vía que acabo de citar. Economista, en esa línea, una inquietud, o sea, el sector empresarial habla de pérdidas millonarias, pero se entiende que ellos también, en las grandes empresas, tienen productoras, tienen su generador eléctrico, su plantas eléctricas. En ese marco, cuando se habla de pérdida, ¿a qué se refieren ellos? Bueno, el gran problema es que usted tiene las pérdidas producto de que no puede mantener una producción permanente todo el tiempo, a pesar de poder tener, por ejemplo, una generación alternativa. Ujú. Porque usted le vende a una empresa más pequeña que esa no tiene el generador y no le demanda tampoco. Entonces, si usted tenga la suerte de poder Tener, administrar el problema, la ya. demanda se le va a bajar por esta Ah, situación que ya, estoy correcto. explicando. Las Perfecto. empresas pequeñas les compran a las grandes, las personas les compran a las empresas. Entonces, esto es un tema, es un efecto cadena. No es solamente de que las grandes tengan planta y puedan reemplazar la falta de energía. Es toda la demanda derivada de un problema como el Mm, que estamos comentando. perfecto. 8:14 minutos. Gracias por esa explicación, porque hasta yo estaba un poco, no decía cómo, ¿por qué hablan de pérdida? Pero si Pues nuestras usted deja de vender, o sea, no sirve de nada seguir produciendo si no tiene la demanda que necesita. O sea, eso Es es un lógico, tema economista. obvio, digamos. Eso en las grandes empresas, economistas, pero ¿qué pasa con el pequeño emprendedor, con el pequeño empresario? Por ejemplo, hace unos minutos nuestro compañero Luchito Encalada, que es reportero, entrevistaba a emprendedores y ellos decían, tengo pérdidas, o sea, ¿para qué invertir si mis cortes de luz son en la mañana, en la tarde y en la noche? Yo vendo, qué sé yo, bolos, yo vendo productos alimenticios y se me están dañando, me genera pérdidas. ¿Qué pasa con este sector economista que tiene sus Bueno, es el pequeños negocios? sector, creo yo, más golpeado. Es el sector que más siente la afectación de un problema de esta naturaleza. Una panadería pequeña que opera en un barrio no tiene capacidad para comprarse una planta eléctrica. ¿Cómo amortiza una inversión de 5.000, 6.000, 10.000 dólares? Es imposible. Capaz de eso es todo, eso capaz lo que vende totalmente en un mes o en 2 meses, eso no lo va a poder hacer. Y lo que usted acaba de anotar, eh, yo dejo de producir. Si yo sé que me van a cortar, dejo de producir y probablemente ya no necesito dos asistentes de la panadería en el ejemplo que estoy anotando, sino uno. Entonces uno de ellos se va a la calle y entra a engrosar las filas del desempleo. Entonces esto tiene secuelas, esto tiene un impacto lamentablemente que no es saludable para nadie, para la economía tampoco. Y obviamente también esto produce que no haya decisiones de nuevos proyectos. Si yo no sé cuánto va a durar y yo quería ponerme un centro de venta de jugos adicional que tengo en otro lado, ¿para qué lo voy a hacer si no sé lo que va a pasar? Entonces hay una falta de decisión de inversión o la postergación de proyectos que termina afectando a toda la economía, porque ese nuevo local de venta de jugos iba a demandar a alguna persona que venda el jugo y esa ya no voy a poder contratar porque no tomo la decisión por la razón que estamos conversando. Economista, ¿de qué manera afecta esto en el marco de también que ha subido el riesgo país precisamente por el tema de estos cortes de energía? ¿De qué manera afecta al Ecuador, economista? O sea, todo se suma, todo es aquí lamentablemente un elemento que conspira con la inversión y eso se expresa en un riesgo país alto. Si usted tiene problemas de energía eléctrica, donde no hay claridad cómo se va a corregir, y así usted genere las condiciones para que venga inversión, no es que el día de mañana va a venir la inversión, pues Ujú. esto va a demorarse un plazo, va a demorarse un tiempo. Uno. Dos, el tema de la inseguridad. No es que hemos arreglado el problema, lamentablemente seguimos con un problema
de inseguridad complicado. Tercero, el tema de una justicia que no es independiente, donde lamentablemente vemos ejemplos a la saciedad de todo lo que se ha producido en el sector de la justicia. Costos laborales excesivos porque no hay una reforma laboral moderna que facilite la contratación, más bien la imposibilita, la encarece. Entonces, sume todo esto que le estoy citando, hace que el país no brinde las condiciones para que haya inversión y por lo tanto eso se traduce en un riesgo país más alto. Eso es lo que hemos visto y seguimos viendo lamentablemente hasta este momento. Y esto es lo que está motivando también economistas para que ya se hable de un crédito al FMI, el Fondo Monetario Internacional, precisamente por todos estos problemas que estamos atravesando y las pérdidas que se están generando, economistas. Con ellos, en 4 años, ya se desembolsaron 1.000, falta 500 millones, que va a depender de la evaluación que hagan de la revisión del primer periodo, de la primera parte del convenio, que esto se daría en el mes de noviembre, pero el acuerdo que es con el Fondo Monetario y el resto de multilaterales, vale decir el BID, el Banco Mundial, la CAF, el Fondo Latinoamericano de Reservas, de la Agencia Francesa de Desarrollo, etcétera, todo este paquete en 4 años son 14.200 millones de dólares. ¿Ya? Es decir, no es una cifra pequeña. Y le digo algo, no es suficiente tampoco. O sea, esto le puede estar ayudando para ordenar los números, las finanzas públicas, pero no le garantiza en absoluto que recupere la actividad económica y el dinamismo económico. El país necesita inversión privada y para eso hay que generar las condiciones para ello. Y el espacio del sector público para ello, por la estructura del presupuesto tan dañina que tenemos y que no hemos arreglado tampoco da espacio. Fíjese usted que al mes de agosto, si no recuerdo mal, se preveía que para el año en inversión pública, en gasto de capital, en general, estaba previsto 4.600 millones de dólares para todo el año. ¿Sabe cuánto se había gastado hasta el mes de agosto? ¿Cuánto? 500 millones. 500 millones. O sea, ¿usted cree que entre septiembre y diciembre se va a gastar 4.000 y pico de millones adicionales? No, se va a gastar. Por lo tanto, el sector público y el Estado dejó de ser, lamentablemente, no lo digo porque esté bien, lamentablemente dejó de ser un promotor de la inversión y del crecimiento económico. Si el Estado no lo hace, tiene que hacerlo el sector privado. Y para el sector privado, nacional y extranjero, decidan arriesgar recursos en proyectos de inversión, necesita tener condiciones mínimas para ello. Y esas son las condiciones que estábamos conversando. Eso es lo que no entendemos, economistas, porque, por ejemplo, el señor Daniel Noboa viene de familia empresaria, el sector empresarial. ¿Por qué no se da esas facilidades para que venga la inversión o llegue la inversión extranjera acá a nuestro país? Bueno, hay temas que son lamentablemente componentes políticos en las decisiones. Ya. Le doy un ejemplo. El asunto de una reforma laboral. Con un presidente que entra en un periodo interino, primera vez, por cierto, en la historia que hay un periodo interino posterior a una muerte cruzada, porque es lo que estamos viviendo. Correcto. No ha habido nunca en la historia. Así es. Eh, pero el presidente Moroboa, en lugar de concentrarse en hacer lo que tenía que hacer en año y medio, decide candidatizarse para el próximo periodo también. Entonces hay decisiones que él considera, estoy especulando, considera que le pueden afectar políticamente a él para el Claro. proceso electoral que se avecina. Y una reforma laboral que es espinosa, que es políticamente difícil de administrar y no sabemos el resultado en la asamblea, etcétera, dice, ¿para qué me voy a meter en eso? ¿Para qué voy a tomar una decisión? Lo postergo y lo dejo ahí. ¿Qué significa esto? Un obstáculo para la inversión que estamos conversando. Ya. Y así puedo citar otros ejemplos. El tema de la seguridad social. Ahí está un trabajo que se hizo que podían ser insumos para... ¿Y por qué esto es importante? Porque la seguridad, el problema de la seguridad social en lo pensional y en salud no es solamente un problema de la institución, es un problema fiscal. Y si no arreglo el problema fiscal, el espacio para la inversión
para recuperar la actividad económica tampoco viene. Entonces, todo en economía está vinculado, no es que los mundos son en planetas distintos o en universos distintos, no, está vinculado, está interrelacionado. Pero esa reforma también es políticamente difícil. Y así puedo seguir. El tema de los subsidios. ¿Por qué topó la gasolina y la gasolina extra y la Ecopaís? Porque tocar el diésel era un tema políticamente difícil y él está en campaña. Y así puedo seguir. Entonces, un poco lo que le quiero decir es que a veces el tema político conspira Claro. para que la situación económica mejore. Y si el presidente es candidato, peor. Ok, muy bien. 8:23 economista. Y hablando del presidente en esa misma línea, él ha dicho subastas chimbas que se han dado en periodos anteriores, refiriéndome a esto del avión presidencial que ya no se va a vender. ¿Cómo analizar aquello, economista? Verá, esto es una situación, es volver a lo mismo. Es decir, tenemos un problema de que hay activos públicos que no cumplen su rol. Yo no estoy en desacuerdo que el presidente tenga un avión. Yo creo que tiene que tener un transporte seguro, que le dé servicio, y esta es una economía abierta. El presidente tiene que trasladarse, no puede estar atado al cupo de un avión comercial. Tiene que tener su transportación. Ahora, que tenga dos aviones, ahí podemos empezar a discutir. Que se le dé el uso para hacerle más eficiente, porque el mejor negocio de un avión es estar en el aire. O sea, que tenga servicio, ¿no? Si está parqueado es un lucro cesante enorme. Entonces yo no estoy muy en desacuerdo con eso, pero este es un ejemplo tal vez burdo y pequeño. Los ejemplos grandes son los otros que estábamos conversando. Le doy el otro caso. Petroecuador no ha podido recuperar la producción Ujú. y usted necesita dos componentes para que recupere la producción. Producía 540.000 barriles, no pasa a los 460.000 barriles diarios. ¿Para qué necesita para eso? Dos factores. Financiamiento, que no tiene, y tecnología, que no tiene. ¿Y de dónde vienen los dos factores? De la inversión extranjera. Entonces, si usted no tiene inversión en el sector petrolero, es difícil. Pero el inversionista extranjero dice, pero si los ecuatorianos acaban de suspender la producción del bloque 43, ¿cómo me arriesgo a meterle plata al Ecuador si mañana, Correcto. entre gallos y medianoche, se decide alguna otra cosa similar? Y esto tiene sus secuelas en el área minera también. Es decir, es un tema difícil. Fíjese en Complejo. el caso del bloque 43, ¿cómo entiende usted que le pregunten al país si suspende o no la producción cuando no le explican a los ecuatorianos qué es el bloque 43, cuánto aporta al Estado, si ha habido o no ha habido daño ambiental, cuánto cuesta el levantamiento del bloque en una zona protegida, cuánta gente depende de eso, cuánto exportamos? Es decir, no le pregunta, no le explica nada y sin embargo le pregunta que si le parece que hay que suspender la producción. A mí me parece una irresponsabilidad. Yo creo, y por eso es que el gobierno anda ahí jugando lo que puede de jugar para postergar a poco, porque obviamente hay una afectación de 55.000 barriles diarios de producción por el cierre del bloque. Y le digo algo adicional, no existe experiencia en el mundo, no en el Ecuador, en el mundo, de cómo usted debe cerrar un bloque petrolero en una zona protegida. No existe. Porque se puede demorar 2 años, se puede demorar 5 años y ni siquiera saben cuánto cuesta. Todos son estimaciones a mano alzada, pongámoslo así. Entonces el Economista, Ecuador se pero equivocó la gente tomando esa también. decisión producto de una mala difusión de lo que se le iba a preguntar a la ciudadanía. Pero la gente también, economiza, porque a veces usted como medio, creo que usted también lo entrevistamos para que nos explique este tema del bloque 43, el Yasuní, ITT, pero la gente también se deja llevar por intereses políticos. Ah, no, es que si el líder político al que yo apoyo me dice que no, voto no, y si me dice sí, voto sí. ¿Usted no cree que también la Sí. responsabilidad de las Mira, personas? este es un tema pragmático, práctico, técnico. Esto no debería haberse politizado nunca. Como nunca se Exactamente. debió haber politizado el tema del problema entre la Texaco o Chevron Texaco con los indígenas de la zona. Como nunca debió haberse politizado el problema de la empresa Occidental. Y que en los dos casos perdimos el Ujú. arbitraje. Y le toca pagar al Ecuador. Y ahora vamos a perder producción petrolera porque no se lo hizo bien, no se hizo. Económicamente Queremos hablando, vivir, ¿cuánto perdemos, eh, economista?
Con el cierre del bloque 43. Alrededor de 1.200 millones de dólares anuales, como alguien decía, en estas hambrunas. O sea, no puede ser, o sea, si queremos vivir de protectores del medio ambiente me parece bien, pero preparémonos para eso, pues. No pongamos la carreta delante de los caballos, nos pegamos un tiro en el pie y queremos que esto funcione. Estamos locos aquí. Perfecto, 8:28. Le queremos agradecer al economista Mauricio Pozo, exministro de Economías y Finanzas, por este importante análisis del día de hoy. Que tenga excelente día, economista. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. 8:28, 8:28.